hipotálamo está inhibiendo la producción de esta prolactina a través de este factor inhibidor que se llama dopamina. ¿Okay? Sin embargo, en el hipotálamo, además de la dopamina, existen otros dos factores que en lugar de inhibir la producción de esta, más bien la pueden estimular. ¿Sí? ¿Cuáles son estos otros dos factores? El péptido liberador de prolactina, que está aquí como PRP, y la hormona liberadora de tiroglobulina, la TRH. ¿Okay? Esta va a ser fisiológica y esta solamente va a producir este efecto bajo estados patológicos. Entonces vamos a comentar primero sobre el PRP. ¿Okay? Este péptido, que más bien induce la secreción de prolactina, fisiológicamente solamente va a incrementar en mujeres bajo dos condiciones: el embarazo y la lactancia. En el embarazo sucede que la producción de hormonas por la placenta, como la beta-HCG, el estrógeno y la progesterona, son señales que suben hasta el hipotálamo e inducen la liberación de este PRP para aumentar la tasa de producción de prolactina durante el embarazo. ¿Cuál es el objetivo de incrementar la prolactina durante el embarazo? Que la prolactina, junto con los estrógenos, promueven el crecimiento de la mama. ¿Okay? Característicamente, esta prolactina va a hacer que aumente el número de conductos galactóforos y el número de acinos mamarios. ¿Okay? Entonces, es muy importante que este incremento del PRP se dé desde el embarazo, mediado por las hormonas placentarias, para hacer crecer a la mama, preparándola para el proceso de la lactancia. Luego, después del parto, la succión del pezón por el bebé va a mantener la producción de este PRP. Y esto va a suceder porque en el pezón existe una serie de receptores sensitivos que, cuando el bebé presiona el pezón por la succión, estimulan una ruta sensorial que asciende por la médula, pasa por el tronco y termina en el hipotálamo, induciendo la liberación del PRP. Y esto va a mantener la tasa de secreción de prolactina, que después del parto se va a encargar básicamente ya no de hacer crecer la mama, sino ahora de inducir la producción de la leche por los acinos mamarios. ¿Okay? El siguiente factor importante a mencionar con esta regulación es a la TRH. ¿Sí? Normalmente la TRH es una hormona que está relacionada a inducir la producción en adenohipófisis de la hormona tirotropina, es decir, de la TSH. ¿Sí? Sin embargo, grandes concentraciones de TRH sobre los valores fisiológicos habituales pueden llevar a que no solamente se estimule la secreción de TSH, sino que también se estimule la secreción de prolactina. ¿En qué situaciones puede aumentar la TRH tanto sobre valores fisiológicos que puede llevar a hiperprolactinemia? Sobre todo en los hipotiroidismos primarios, ¿sí? En la famosa enfermedad de Hashimoto, en la cual un trastorno autoinmune destruye el tiroides, los niveles de producción de T3 y T4 bajan tanto que ya no hay feedback negativo sobre el eje de control hipotálamo hipoficiario. Eso hace que los niveles de TRH se disparen, ¿no? ¿Sí? Al no haber T3 y T4, la TRH incrementa marcadamente con el objetivo de producir TSH y estimular el tiroides. Sin embargo, como está tan alta la TRH, además de estimular la TSH, también va a estimular la prolactina. Y entonces, en estas pacientes con hipotiroidismo primario, donde la producción de hormonas tiroideas es muy bajo, vamos a ver que, aparte de la clínica del hipotiroidismo, vamos a encontrar frecuentemente galactorrea, infertilidad, amenorrea y anovulación inducida por la prolactina. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la TRH. Otra cosa a rescatar aquí en el esquema es que nos menciona que los estrógenos tienen algo peculiar en relación a la prolactina. Cuando los niveles de estrógeno en sangre son muy altos, más allá de los valores fisiológicos, este estrógeno puede ir directamente a la adenohipófisis e inducir que la célula lactótrofa produzca prolactina. ¿Okay? Esto es muy importante, sobre todo en un trastorno endocrinológico bastante frecuente en nuestra población femenina, que se llama el síndrome de ovario poliquístico. ¿Okay? En esta patología, característicamente, estas células que forman los quistes ováricos son unas células hipersecretoras de hormonas.
¿okay? Hiperproducen principalmente andrógenos, y estos andrógenos se pueden aromatizar periféricamente a estrógeno, por lo cual los niveles tanto de andrógenos como de estrógenos en estas mujeres van a aumentar marcadamente comparativamente con los niveles de progesterona, ¿okay? Y estos estrógenos pueden llegar a la pituitaria, la de la hipófisis, e inducir hiperprolactinemia. Entonces, no es raro, es bastante frecuente que nosotros encontremos en estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico hiperprolactinemia, ¿ok? Y algo que produce la prolactina, además de hacer crecer la mama y además de hacer que se produzca leche, es naturalmente la prolactina es una hormona que está diseñada para asegurar la ovulación cuando uno está dando de lactar. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que si yo estoy dando de lactar tengo un bebé pequeño que depende exclusivamente de que yo lo nutra, ¿verdad? Durante los primeros 6 meses de vida ustedes solo dependen de la leche de su mamá, no comen otra cosa más que leche materna. Entonces, durante estos primeros 6 meses el cuerpo se asegura que nosotros nos dediquemos exclusivamente a nuestro bebito, dándole de mamar, haciendo 2 cosas: reduciendo el apetito sexual, porque la prolactina en dosis muy altas reduce la libido. Entonces estas mujeres ni van a querer ver a sus parejas desde el punto de vista sexual porque están concentradas en su bebé. Y 2, se va a bloquear la ovulación, y esto pasa porque la prolactina en grandes concentraciones disminuye la producción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Al reducir la GnRH, obviamente ya no hay estímulo para que la hipófisis produzca LH y FSH. Y si no hay LH y FSH, no hay ovulación. Entonces vamos a ver que durante estos 6 meses en el cual nosotros vamos a dar lactancia materna, si mantenemos esta lactancia materna de forma constante y mantenemos el estímulo de succión, la tasa de prolactina se va a mantener alta y vamos a asegurar un estado permanente de anovulación. Entonces, por estos 6 meses, imposible que nos embarazamos, ¿ok? Llegan los 6 meses, el bebé empieza a comer, ¿verdad? Ya le damos patillitas, ya le vamos dando cositas, que se llama lactancia. Y obviamente como el bebé come ya empieza a espaciar las lactancias. Al momento que el bebé empieza a espaciar las lactancias, como hay tiempos más separados entre succión y succión, la prolactina empieza a oscilar. Y ojo que cuando la prolactina empiece a oscilar, ya esta tasa de anovulación no se va a dar. ¿Ok? Entonces tengan claro para sus pacientes, sobre todo porque ustedes van a hacer control pre y postnatal en el CEUNS, que después de los 6 meses, el solo dar de lactar ya no es un método anticonceptivo, ¿sí? Cuando el bebé empiece a comer, sí o sí, esta protección anovulatoria se puede perder. Algunas mujeres la mantienen, sobre todo si dan mucho de lactar, pero lo más probable es que se pierda. Entonces, a partir de este 6º mes hay que asesorar a nuestras mujeres a que busquen ya un método anticonceptivo si no quieren tener 2 bebitos ahí muy cercanos, que probablemente han pasado y ustedes tienen algún hermano que tiene menos de 1 año de edad que ustedes, ¿sí? Entonces es importante que, ojo, el que una mujer no vea menstruación no significa que no esté ovulando, ¿ok? Hay mujeres que después del parto no ven la menstruación hasta después de 1 año. Y eso no quiere decir que no estén ovulando. Y por el contrario, el que ustedes vean menstruación no necesariamente quiere decir que ovulas, ¿sí? Si hay mujeres que menstruan y no necesariamente ovulan, cuando buscan quedar embarazadas, no consiguen quedar embarazadas, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro, porque la ovulación es un proceso dependiente del ciclo ovárico, mientras que la menstruación es un proceso dependiente del ciclo endometrial, ¿ok? Entonces no necesariamente van de la mano, ¿sí? Entonces, miren, en el síndrome de ovario poliquístico, algo importante que tenemos en estas mujeres es que, como hay mucho estrógeno, hay mucha prolactina. Y la prolactina en estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico va a alterar el eje gonadotrófico. Entonces, es muy frecuente que estas mujeres hagan oligomenorrea o amenorrea, anovulación, disminución de la libido, ¿sí? Y algunas de ellas, si la hiperprolactinemia es muy marcada, galactorrea. ¿Okay? Entonces, ténganlo en cuenta porque no es algo infrecuente en la consulta general y el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad de relativa frecuencia en el grupo femenino. En varones, la hiperprolactinemia también se puede presentar. ¿Y qué clínica daría en un varón la hiperprolactinemia? También disminución de la libido, igual que en las mujeres.
También infertilidad, porque miren, también se va a bloquear el eje gonadotropo. Y en varones, ¿para qué es importante el LH y el FSH? Para producir testosterona y para madurar los espermatozoides. Es decir, que si hay mucha prolactina, esto también se bloquea y el varón también se vuelve infértil. ¿Ok? Otra cosa es que podemos ver que de pronto se crece la mama, ginecomastia, crece con un pequeño botón mamario e incluso en algunos con hiperprolactinemias marcadas va a haber galactorrea. ¿Ok? En los varones, la principal causa de hiperprolactinemia ya no es como nosotras las mujeres, el ovario poliquístico. Lo más frecuente es que sean tumores, adenomas creciendo en la adenohipófisis. ¿Ok? Por eso es que la hiperprolactinemia es relativamente menos frecuente en varones que en mujeres. Muy bien, vamos a conversar ahora sobre las hormonas neurohipofisiarias, la oxitocina y la DH. ¿Qué debemos recordar sobre estas hormonas neurohipofisiarias? Conversamos la semana pasada que estas son de producción hipotalámica, pero de liberación neurohipofisiaria. Y eso pasaba porque quienes producen estas hormonas son unas neuronas llamadas gigantocelulares que se encuentran en estos dos núcleos hipotalámicos, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Se cree que ambos núcleos producen por igual las dos hormonas. Sin embargo, hay algunos autores que proponen que el supraóptico produce más vasopresina y que el paraventricular produce un poco más de oxitocina. Pero en realidad ambos núcleos tienen la capacidad de producir ambas hormonas. ¿Sí? Está claro que estas hormonas son muy similares, muy similares. De todas las hormonas que tenemos en sangre, las que más se parecen estructuralmente son estas dos, porque como verán ahí son una cadena de péptidos bastante similar que solo difiere en dos posiciones, ¿ok? Justamente porque son muy similares, porque se parecen mucho, cuando una de ellas aumenta en sangre, puede además de estimular sus propios receptores, estimular los receptores de la otra hormona, ¿sí? Y eso lo hemos visto cuando, por ejemplo, nosotros hemos administrado oxitocina para favorecer el trabajo de parto, ¿sí? En las gestantes. Vemos cómo, es cierto, yo pongo la oxitocina y veo los efectos de la oxitocina, pero al mismo tiempo también veo los efectos de la vasopresina. Y al parecer esta oxitocina favorece que se reduzca la diuresis y favorece que aumente la presión arterial. Entonces, vemos cómo durante el parto, cuando yo pongo mucha oxitocina, hay retención de volumen y hay aumento de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, y eso pasa porque químicamente se parecen. ¿Ok? Lo otro importante es tener en cuenta que como estas hormonas son producidas en el hipotálamo, si yo secciono el tallo hipofisiario o si mi paciente sufre una necrosis de la hipófisis, estas dos hormonas solo disminuyen transitoriamente después de la lesión, entre 2 y 3 semanas máximo. Y después de eso se normalizan. ¿Y por qué se normalizan? Porque tras una desconexión del hipotálamo con la hipófisis, este hipotálamo busca liberar estas hormonas de forma directa a la sangre. Entonces, a diferencia de lo que pasa con las hormonas adenohipofisiarias, que sí o sí se afectan cuando hay una sección o una necrosis, las neurohipofisiarias solo tienen una alteración transitoria, ¿okay? Que luego se normaliza. Vamos a recordar un poco de los efectos de estas hormonas. A ver, a la antidiurética por lo menos la conocen ustedes recontra bien, porque la han estudiado de otros sitios, ¿sí? ¿Cuál era el estímulo principal que llevaba a la secreción de hormona antidiurética? El aumento de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Se dice que basta con que la osmolaridad plasmática incremente 1 a 2%, empieza la secreción de ADH. O sea, una variación muy chiquita de la osmolaridad hace que ya empiece la secreción de ADH, ¿sí? Acuérdense que la osmolaridad plasmática es entre 280 y 300. Entonces, basta que yo me eleve un poquitito sobre el 300, rápidamente empieza la secreción de ADH. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo hay unas células sensoras de osmolaridad que se llaman osmoreceptores. No sé si recuerdan que esos osmoreceptores estaban en una estructura hipotalámica que se llamaba el OVLT, ¿sí? El órgano vasculoso de la lámina terminalis, ¿sí? Esa es una zona hipotalámica que tiene unas neuronas especiales que son muy sensibles a los cambios de osmolaridad. Entonces, cuando la osmolaridad aumentaba, los osmoreceptores se excitaban
y generaban una señal que rápidamente, miren, viajaba al núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular. Eso pasaba porque los axones de estas neuronas osmorreceptoras se conectan con estos dos núcleos. Entonces, rápidamente llevan a la liberación del ADH. ¿Cuál es el objetivo de liberar ADH? El efecto antidiurético, ¿sí? ¿Qué receptor mediaba el efecto antidiurético del ADH? El V2, ¿sí? Este receptor V2 es un receptor que está acoplado a proteína GS. Por lo tanto, lo que hace es aumentar los niveles de AMP cíclico en su célula diana. ¿Quién es la célula diana de la ADH a través del receptor V2? La célula principal del túbulo contorneado distal y colector. ¿Ok? Entonces, el objetivo es que aumente el AMP cíclico en estas células del túbulo contorneado distal y colector, porque cuando el AMP cíclico aumenta, también aumenta la expresión de las acuaporinas tipo 2. ¿Sí? Y el túbulo que en condiciones normales, sin ADH, es impermeable al agua, cuando aparece el ADH se vuelve permeable al agua. ¿Sí? Ahora yo ya puedo reabsorber agua. ¿En qué consiste reabsorber agua? En tomar el agua que está en la luz tubular y regresársela nuevamente a los capilares tubulares para que vaya a la sangre, ¿verdad? Entonces, característicamente, por eso yo hago el efecto de retención de agua, que busca básicamente diluir la osmolaridad y de esa manera hacer que la osmolaridad que estaba aumentada se normalice, ¿ok? Pero que al mismo tiempo, como reduce la excreción de agua por el túbulo, reduce la diuresis, y por eso es el nombre de la hormona que se llama hormona antidiurética. ¿Ok? Eso es por una parte. Sin embargo, vamos a ver acá que además de los osmorreceptores, hay otra ruta por la cual yo puedo conseguir la liberación del ADH. Hay situaciones en las cuales, a pesar de que la osmolaridad plasmática es normal, igual se va a liberar ADH. ¿Sí? ¿Cuáles son estas situaciones? Cuando disminuya la volemia. ¿Sí? Pero no es cualquier disminución de la volemia. La volemia tiene que disminuir más del 10% para que se estimule la secreción de ADH. Es decir, comparativamente con la osmolaridad, los cambios en la volemia sí tienen que ser mucho más marcados. ¿Ok? Cuando el volumen de líquido extracelular se reduzca en más de un 10%, esta hipovolemia obviamente va a producir hipotensión. ¿Sí? Y no cualquier hipotensión, sino una hipotensión marcada. Y esa hipotensión va a ser obviamente llevada a traducirse en el reflejo vasoreceptor y en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si ustedes recordarán de cuando hemos estudiado los vasoreceptores, cuando no hay presión en los vasos, los vasoreceptores ya no envían estímulos hacia el núcleo del tracto solitario. ¿Sí? Al no llegar estímulos al núcleo del tracto solitario, se libera la descarga simpática. ¿Okay? Entonces, se sabe que cuando los vasoreceptores liberan la descarga simpática, las catecolaminas llegan al hipotálamo y estimulan la liberación de ADH. ¿Okay? Y también se sabe que cuando la presión cae, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Se produce angiotensina 2 y que la angiotensina 2 llega por sangre hasta el hipotálamo y estimula la producción de ADH. ¿Okay? Y aquí lo que buscamos es tanto el efecto antidiurético como el efecto presor del ADH. ¿Sí? Porque la ADH tiene otro nombre, también se llama vasopresina. ¿Por qué receptores mediados su efecto vasopresor? Por el receptor V1. ¿Sí? Este receptor V1, a diferencia del V2, no está acoplado a proteína GS, está acoplado a proteína GQ, por lo cual utiliza como segundos mensajeros al IP3 y al calcio. ¿Sí? El objetivo es aumentar el IP3 y el calcio en el músculo liso vascular para que el vaso se constriña y al constriñirse el vaso, aumentar la presión arterial. ¿Okay? Eso por una parte. Pero además también me va a servir el efecto V2, ¿verdad? Porque yo voy a retener agua y al retener agua voy a recomponer el volumen de líquido extracelular. Entonces, si bien este es un efecto menos potente que el de la osmolaridad, es un efecto que aparece incluso cuando no hay cambios de osmolaridad, siempre y cuando haya un descenso importante de la volemia. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar de la oxitocina, ¿ok? Que es la otra hormona neurohipofisiaria. En la oxitocina nos van a interesar tres mecanismos de acción de la oxitocina. El mecanismo en el trabajo de parto,
el mecanismo durante la lactancia y el mecanismo en cuanto a los efectos psíquicos que tiene la oxitocina en el sistema nervioso central, básicamente en la corteza cerebral y en el sistema límbico. ¿Okay? Vamos a hablar primero sobre el parto. Ya la semana pasada comentábamos que cuando el bebé ya está súper grande en el tercer trimestre, su cabecita hace presión sobre el cuello uterino y que son los estímulos sensitivos en el cuello uterino, los que subían por la médula, pasaban por el tronco y llegaban al hipotálamo para liberar oxitocina. Y que con esta liberación de oxitocina empezaban las contracciones uterinas que daban lugar al trabajo del parto. ¿Okay? Algo que sabemos sobre la oxitocina es que su efecto en la contracción uterina es de dos formas, directo e indirecto. ¿Sí? El directo es porque la oxitocina, muy similar al receptor V1 de vasopresina, tiene un receptor acoplado a proteína GQ. Y entonces, al estar acoplado a proteína GQ, produce calcio y IP3. Y el calcio induce la contracción del músculo liso. ¿Okay? Entonces, se sabe que la oxitocina tiene un efecto directo estimulando la contracción del músculo liso uterino. Pero también se sabe que hay otro receptor de oxitocina que en lugar de ser acoplado a GQ, es como el de vasopresina V2, que está acoplado a proteína GS. Y lo que hace es aumentar el AMP cíclico. Y se cree que este aumento de AMP cíclico en el músculo liso uterino, en lugar de producir contracción, lo que hace es aumentar la síntesis de prostaglandinas. Y las prostaglandinas son un potente constrictor del músculo liso, incluso mucho más potente que la misma oxitocina. Ese es el efecto indirecto. Entonces, no solamente directamente hace que se contraiga el músculo, sino hace aparecer a las prostaglandinas que ayudan aún más a contraer este músculo liso uterino. ¿Okay? Algo importante sobre la oxitocina es que esta constricción no va a acabar solamente cuando el bebé salga del canal del parto, sino que una vez que el bebé succiona el pezón materno, la succión del pezón va a favorecer que se libere aún más oxitocina, porque los mismos receptores sensitivos que llevan una vía que estimula la prolactina también estimulan la secreción de oxitocina. Y esta oxitocina es muy importante inmediatamente después del parto para que el útero termine de contraerse y evitar el sangrado postparto, porque imagínense, el útero se ha distendido enormemente para albergar un bebé. El bebé ya salió, quedamos con una bolsa ahí distendida, ¿sí? Esa bolsa tiene que regresar nuevamente a su tamaño original porque si no, se produce sangrado, ¿sí? ¿Qué favorece esta reducción del útero? La oxitocina. Si el bebé lacta, esta reducción es mucho más eficaz, por eso es tan importante que ni bien el bebé nace, se lo pongan al pecho a la mamá para que produzca más oxitocina y reducir el riesgo de sangrado postparto. ¿Sí? 2. La oxitocina va a estimular a las células mioepiteliales. ¿Qué son las células mioepiteliales? Son unas células contráctiles que están alrededor del conducto galactófono, ¿sí? En la circunferencia del conducto galactófono. Cuando la oxitocina se une a estas células mioepiteliales, las células mioepiteliales se constriñen y sale la leche del conducto galactófono. ¿Ok? Entonces, para la eyección o expulsión de la leche es fundamental que haya la presencia de oxitocina. ¿Sí? Algo que deben saber sobre la oxitocina es que las catecolaminas bloquean la secreción de oxitocina. Ya sea las catecolaminas que vienen de la médula o que vienen de la descarga simpática, cuando una mujer está sometida a estrés, aumenta la secreción de catecolaminas y estas bloquean la secreción de oxitocina. Y esto es importante porque algo que siempre les van a contar sus pacientes en el serum es: doctora, yo siento que se me llenan las mamas de leche, pero es como si la leche no quisiera salir. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Estrés. Y sobre todo cuando son primerizas, ¿no? El estrés de si voy a poder o no dar de lactar. Y el estrés de que todo el mundo llega a tu casa a conocer a tu bebé y a ver cómo es, si está completo o no está completo. ¿Sí? Entonces, si está ahí la suegra, peor aún. ¿Ya? Todo ese estrés impacta en la producción de oxitocina. Entonces, hay dos cosas que ustedes siempre deben asesorar a las mujeres que quieren dar de lactar. Uno, tienen que tener el apoyo de la familia para que duerman. Si no duerme, no hay prolactina. Si no hay prolactina, no hay producción de leche. Y segundo, hay que reducir todos los factores estresantes. ¿Sí? Así como pueden conocer al bebé el primer día de vida, lo pueden conocer a los 2 meses, a los 3 meses.
Lo importante es que esta mujer esté tranquila, relajada, para que pueda darle lactar. ¿Okay? Entonces, si yo reduzco el estrés, aumento la tasa de producción de oxitocina. Y si yo dejo dormir a esta mujer y ella no es la única que cambia pañales, entonces aumento la tasa de producción de prolactina. ¿Sí? Básicamente los factores que llevan al fracaso de la lactancia son factores manejables en el entorno de la puerta. ¿Sí? Y lo otro es el aspecto psíquico de la oxitocina. ¿Sí? La oxitocina es la hormona responsable de nuestra supervivencia como especie. ¿Por qué? Porque la oxitocina es la famosa hormona del enamoramiento. ¿Sí? Aunque ahorita todos ustedes me juren y me perjuren que no se van a casar, que no van a tener hijos, que van a trabajar y ser libres por el mundo, yendo en Médicos Sin Fronteras, viajando por el mundo, ¿sí? Va a haber un momento en su vida en que la oxitocina les va a jugar en contra. ¿Sí? Van a encontrar a alguien que movilicen ustedes un montón de oxitocina y esa oxitocina va a generar el apego con la pareja. ¿Sí? Entonces, esa oxitocina es la que va a movilizar ese deseo en ustedes en algún punto de querer estabilizarse, de querer unirse con alguien y sobre todo de querer procrear, porque ese es el objetivo de la oxitocina. La oxitocina te va a convencer de que tú tengas hijos, ¿sí? Te va a hacer ceder a buscar reproducirte, ¿sí? Y eso va a pasar porque la oxitocina, cuando se libera en grandes concentraciones, engaña al sistema límbico y lo hace creer que todo es perfecto, te emocionas, te sientes con agrado y feliz, ¿no? ¿Sí? Y eso pasa por los efectos de la oxitocina en la corteza cerebral, en tu lóbulo frontal y en el sistema límbico, sobre todo en la amígdala. ¿Ok? Sucede que la oxitocina además es una hormona que está vinculada al orgasmo, es decir, que cuando tú experimentas relaciones sexuales con una persona, la tasa de producción de oxitocina incrementa aún más si hay orgasmos y genera aún más apego con la pareja, ¿sí? Entonces, algo importante con la oxitocina liberada durante el orgasmo es que esta oxitocina no solo sirve para que tú te sientas satisfecho con el acto sexual, sino que favorece la fecundación. ¿Por qué? Porque la oxitocina induce la contracción durante el acto sexual del músculo liso de los genitales internos. En los varones, si el varón llega al orgasmo, la uretra se contrae más potentemente y entonces el semen sale pero a presión, ¿sí? Buscando llegar mucho más eficazmente a la trompa uterina, ¿sí? Donde se da la fecundación. Y en las mujeres la vagina y el útero y las mismas trompas también se contraen si hay un orgasmo, favoreciendo el sentido ascendente del espermatozoide. Entonces, si hay orgasmo, hay oxitocina, y si hay oxitocina, hay más posibilidad de un embarazo. ¿Sí? Está demostrado que es más posible llegar a un embarazo si durante el acto sexual hubo orgasmo que si no lo hubo, ¿sí? Justamente porque esta favorece la fecundación. Ahora, la oxitocina no solo sirve para el apego de pareja y para la reproducción, sino que la oxitocina también ha evitado que sus papás, con todo lo cansado que era tener un recién nacido, no los maten y sigan ustedes ahí, ¿sí? Porque imagínense lo que es tener un bebé chiquitito que llora por todo, que hay que cambiarle pañal cada 1 hora y cuando ya le cambiaste pañal ahora quiere mamar, ¿sí? Entonces, la oxitocina se encarga del apego de los padres por el bebé, ¿sí? En la mamá este apego es mucho más fácil porque como el bebé lacta, se produce oxitocina y la lactancia favorece este apego materno, ¿sí? La oxitocina nuevamente engaña a tu sistema límbico y dice, no importa que estés cansada, quiérelo, cuídalo, dale de mamar, cámbiale, ¿sí? Entonces, ahora vamos a conversar de eso, ¿sí? Y en los varones el problema es que el bebé no les lacta, entonces no hay oxitocina. Entonces, ¿cómo hacemos para que el varón se pegue a su bebé? ¿Qué creen que ha hecho la fisiología para crear este vínculo entre el papá y el bebé? Ya vamos a conversar de esto en el sistema límbico, pero existe algo que se llama las feromonas. Y entonces, algo que pasa cuando un papá carga por primera vez a su bebé es que el olor del bebé genera esa secreción de oxitocina que crea este vínculo paterno. Por eso es muy importante que haya contacto entre el papá y el bebé. Si no hay contacto entre el papá y el bebé, ese vínculo nunca se crea. ¿Okay? Entonces, no se olviden que la oxitocina está relacionada no solamente a estos aspectos, sino también a la parte psíquica. ¿Okay? Ahora, justamente en relación a la pregunta de Sabrina, ¿sí? Se sabe que es diferente, obviamente, tener un parto natural donde, al ser natural, va a haber una tasa de secreción de oxitocina endógena comparada con una cesárea, ¿sí? La mayor parte de las cesáreas
son programadas. Es raro que una cesárea sea porque, bueno, hay algunas mujeres que entran en parto y no pueden completar el parto y les hacen cesárea. Pero la mayor parte de cesáreas actualmente son porque hay alguien que pague y alguien que acepta hacer una cesárea. Entonces, el mayor porcentaje de pacientes actualmente están naciendo por cesárea básicamente por un tema de comodidad, ¿sí? Pero miren la consecuencia fisiológica que hay. ¿Qué pasa cuando una mujer es sometida a una cesárea? Al no haber proceso de parto, no hay secreción de oxitocina, ¿sí? No hay secreción de oxitocina, ¿sí? Incluso a estas mujeres, cuando ya se les extrae el bebé del útero, para evitar el sangrado posparto, nosotros tenemos que ponerles oxitocina exógena. Pero la oxitocina exógena, a diferencia de la endógena, no tiene estos efectos psíquicos, ni tampoco tiene el efecto en la bajada de la leche, solo en la contracción uterina. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que va a pasar comparativamente entre una mujer que tiene un parto natural y una mujer que tiene cesárea? Ahí está. La incidencia de depresión postparto es mucho más alta en las cesáreas que en los partos eutóxicos. ¿Okay? Obviamente esto se reduce con la lactancia materna, porque cuando el bebé lacte va a ir aumentando la producción endógena de oxitocina y esto va a ir compensando. Entonces, aquellas mujeres que además de tener cesáreas no dan de lactar, peor aún, ¿sí? Porque este vínculo de apego materno no se genera y genera estos estados asociados a la depresión postparto. Obviamente no solamente la cesárea es el único factor asociado a la depresión postparto. De hecho, las mujeres que ya tienen diagnóstico de depresión tienen mayor incidencia de hacer depresión postparto, ¿sí? Ya sea antecedente propio o ya sea antecedente familiar de depresión. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en claro, pues una de las ventajas justamente del parto normal o parto eutóxico es este vínculo materno. Muy bien, entonces dejamos por ahí a las hormonas neurohipofisiarias y vamos a conversar ahora sobre la glándula suprarrenal. ¿Ok? A ver, ¿qué necesitamos revisar sobre la glándula suprarrenal? Primero, la glándula suprarrenal es una glándula en forma de pirámide que está sobre el polo superior del riñón. Al haber dos riñones, hay dos glándulas suprarrenales. Ventaja, por una parte, porque si por A o B, por ejemplo, yo tengo un tumor en una de ellas, a mí me pueden sacar una, yo me quedo con una nada más y la función hormonal se mantiene como si tuviera las dos. ¿Ok? Entonces, al ser una glándula bilateral, se puede extraer una y podemos vivir con la otra sin ninguna alteración hormonal. ¿Ok? Ojo que la glándula suprarrenal, pese a que anatómicamente comparte con el riñón irrigación linfática, irrigación arterial y venosa, fisiológicamente son completamente independientes. Porque como su nombre dice, esto es una glándula y esto es un órgano que se encarga de la excreción renal, básicamente, la excreción de solutos. Entonces, vamos a ver que la glándula suprarrenal tiene dos partes. La médula, que es en realidad la parte más grande, y la corteza, que es la parte más pequeña y externa. ¿Ok? ¿Por qué son diferentes desde el punto de vista de producción de hormonas? Porque tienen un origen embriológico distinto, ¿sí? La corteza de la glándula suprarrenal ha venido, como todas las demás glándulas, como el tiroides, como la del hipófisis, la paratiroides, de mesodermo, ¿sí? Entonces tiene células glandulares que toman el colesterol y lo convierten en los famosos corticosteroides. Esa es la función de la corteza. Mientras que la médula viene de neuroectodermo. El neuroectodermo es el que dio origen al sistema nervioso central y al periférico. Por eso es que las células que conforman la médula, que se llaman células enterocromatines, son muy similares a las neuronas de los ganglios simpáticos, ¿sí? Prácticamente iguales. Lo único de diferente es que no tienen axón. Y al no tener axón, lo único que les queda es liberar las catecolaminas, que es lo que produce la médula, directamente al torrente sanguíneo. Pero aparentemente la médula vino del mismo neuroectodermo que dio origen a la cadena ganglionar simpática. Por eso es que comparten en común con estos ganglios simpáticos la producción de catecolaminas. Solo que una diferencia importante es que la médula produce mucho más adrenalina que noradrenalina, mientras que los ganglios simpáticos producen esencialmente noradrenalina. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es importante resaltarles que la médula es un sitio frecuente en adultos de formación de tumores, ¿sí? Cuando se forma un tumor a partir de la médula que hiperproduce catecolaminas, este tumor se llama feocromocitoma, ¿sí? Como hiperproduce noradrenalina y adrenalina, esta noradrenalina y adrenalina estimulan los receptores alfa y beta y va a dar toda la clínica de un exceso de actividad simpática.
taquicardia, hipertensión, sudoración, ¿sí? Todos los efectos de la hiperactividad catecolaminérgica vamos a ver en esta patología llamada el feocromócito. ¿Okay? Muy bien. Nos centraremos un ratito en la corteza, ya que eso es lo que vamos a discutir en el caso clínico de esta semana. ¿Okay? La corteza de la glándula suprarrenal tiene 3 capas. La capa más externa es la capa glomerular, que se encarga principalmente de la producción de mineralocorticoides, del cual el más abundante es la aldosterona. Luego tenemos la capa media, que es la capa más grande, que también se llama capa fasciculada. Esta capa se encarga de la producción de los glucocorticoides, siendo el más abundante aquí la producción de cortisol. Y luego tenemos la capa más profunda, la que ya colinda con la médula. Esta capa se llama capa reticulada y esta capa se encarga de la producción de los andrógenos suprarrenales, del cual el más importante se llama DHEA, que son las siglas de dehidroetiandosterona. ¿Okay? Para todos, a partir de adelante, DHEA. ¿Okay? Vamos a ver que cada grupo de estas capas tiene funciones específicas. Esta tabla, que yo les pido que revisen a conciencia para poder discutirla esta semana, nos resume cuáles son los efectos de los glucocorticoides, cuáles son los efectos de los mineralocorticoides y cuáles son los efectos fisiológicos de los andrógenos. ¿Ok? Solo mencionarles 2 cosas. Los andrógenos suprarrenales, sobre todo la DHEA, es muy importante en la etapa de la pubertad para que se produzca una etapa del desarrollo sexual que se llama la pubarca. ¿Okay? Para que aparezca en nosotros por primera vez el vello púbico y axilar, se requiere la presencia de estos andrógenos suprarrenales. Si se lesiona la capa que produce los andrógenos suprarrenales, en varones no va a haber ninguna clínica porque ellos tienen la producción de andrógenos por el testículo, básicamente la testosterona, que es un análogo de la DHEA. Pero en nosotras las mujeres se supone que esta pequeña tasa de andrógenos, que no viene de otra fuente, que no sea de la glándula suprarrenal, se encarga de mantener a lo largo de nuestra vida el estimular los folículos pilosos. ¿Okay? Por eso es que también un exceso de andrógenos pueden hacer que no solamente aparezca vello a nivel del pubis y de las axilas, sino que aparezca vello en cualquier parte, incluso en la cara. A veces nos virilizamos y aparece vello en el bozo, vello acá como si fuera barba, ¿no? Eso se llama hirsutismo y está asociado al hiperandrogenismo, ¿sí? Pero el que no tengamos andrógenos también puede llevar a que no crezca nada de vello, y en mujeres eso se va a ver por la ausencia del crecimiento del vello axilar y la ausencia del crecimiento del vello púbico en una mujer que ya había pasado por la etapa de la pubertad. ¿Okay? Entonces, siempre que una mujer la cuente, yo sí tenía vello axilar y vello púbico, pero en un momento u otro ya no crece, entonces estamos hablando de un déficit de andrógenos suprarrenales. ¿Okay? En los mineralocorticoides, el más importante es la aldosterona. Ustedes ya han estudiado muchas veces a la aldosterona y saben que el papel de la aldosterona es reabsorción de sodio y agua y excreción de potasio, ¿sí? La función de la aldosterona es regular el volumen de líquido extracelular y mantener constante la osmolaridad y mantener constante los niveles séricos de potasio. ¿Okay? Y por este lado tenemos a los glucocorticoides, que como verán son los que tienen mayor cantidad de efectos. De ello les hago una pregunta. ¿Para qué sirve el cortisol, que es el principal glucocorticoide que producimos en la corteza de la glándula suprarrenal? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nuestro cuerpo produce cortisol? Ya, está relacionado con el estrés. ¿Cómo así con el estrés? ¿Para qué sirve ese cortisol? Ya, yo estoy sometido a un estrés. Por ejemplo, acabo de salir de mi casa y se me acaba de ir del bus y voy a llegar tarde a la clase. Y empieza el estrés. ¿Qué hace el cortisol? Básicamente el cortisol es una hormona catabólica. Va a movilizar sustratos para proveer de energía a todas las células que van a responder a este estrés. Por ejemplo, tengo que proveerle glucosa a tu neurona para que tu neurona piense qué vas a hacer si ya se te fue el bus, ¿sí? Y necesito proveer de glucosa a tus músculos si es que quieres correr atrás del bus, ¿sí? Entonces, básicamente, no se olviden esto, miren, es catabólica. ¿Qué quiere decir catabólica?
que va a catabolizar a las proteínas, va a hacer proteólisis, va a catabolizar a los lípidos, va a hacer lipólisis, con la finalidad de movilizarlos al hígado para que el hígado los convierta en glucosa por un proceso que se llama gluconeogénesis. El objetivo es asegurar glucosa para que todas las células puedan responder a estos estados de estrés. ¿Sí? Y estrés de todo, cualquier tipo, porque incluso cuando ustedes están con fiebre y tienen una infección, el movilizar las células inmunes para que puedan responder a la infección implica glucosa para esas células inmunes. ¿Okay? Entonces, no se olviden que el cortisol es una hormona encargada de favorecer la actividad y favorecer la movilización de sustratos, es catabólico. ¿Okay? Justamente en relación a eso, es por eso que la ACTH y el cortisol aumentan principalmente en la transición del sueño a la vigilia, ¿sí? En el momento que nosotros nos despertamos y de pronto abrimos los ojos para someternos a todo el estrés de nuestro día a día, empieza el pico de cortisol, ¿ok? El objetivo de este pico de cortisol es prepararnos para todo el estrés que se va a dar principalmente en la mañana, ¿no? Porque en la mañana uno sale a trabajar, a estudiar y hacer todo lo que tiene que hacer. Usualmente para la tarde la actividad disminuye y para la noche obviamente estamos durmiendo, ¿ok? Entonces el pico máximo de secreción de ACTH y cortisol se da a las 6 de la mañana y a lo largo del día estos picos van disminuyendo, los niveles de ACTH y cortisol van disminuyendo y para las 12 de la noche, para la medianoche que estamos durmiendo, son los niveles más bajos, ¿ok? Tener en cuenta esto porque si yo quiero, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, que es lo que vamos a discutir esta semana, yo quiero demostrar que toda la clínica de mi paciente se basa en que la fisiopatología del Cushing es por hipercortisolismo. Yo no puedo decir que es un Cushing hasta que yo no demuestre que hay demasiado cortisol, ¿sí? Que yo tengo que demostrar el hipercortisolismo. Entonces, pregunta, ¿será lo mismo que yo mida este cortisol a las 6 de la mañana, que yo lo mida a las 6 de la tarde, o que yo lo mida a las 12 de la noche, o que yo lo mida al mediodía? No, porque normalmente el cortisol y la ACTH siguen un ciclo circadiano. Entonces, por eso es que en el caso clínico tienen diferentes patrones de momentos en que han medido el cortisol y obviamente las referencias van a variar de acuerdo al momento en que se mide, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quisieran demostrar ese hipercortisolismo, ¿dónde sería preferible que hagan esta medición? ¿A qué hora sería preferible que yo haga esta medición para demostrar que hay demasiado cortisol? A la medianoche, pues porque a la medianoche en personas sanas el cortisol es recontra bajo. Si yo le mido el cortisol a la medianoche y el cortisol está volando, entonces es un hipercortisolismo. ¿Sí? Entonces, ¿y puede llegar hasta qué nivel puede llegar el cortisol a bajar? No, o sea, los niveles séricos varían en función de la hora. Por eso cuando nosotros medimos cortisol, el laboratorio te va a dar sus valores de referencia en función a la hora. O sea, es decir, estos son los valores de referencia para las 12 de la noche, estos son los valores de referencia para las 6 de la noche. Pero nunca llega a estar vacío. No, porque esta es una hormona que siempre la necesitamos en el cuerpo. O sea, es cierto que baja al mínimo a las 12 de la noche, pero no es que hay un momento en el día que no hay nada. ¿Se acuerdan que les mencioné que los corticosteroides son hormonas que se producen de forma continua? Es decir, que la célula no las almacena, sino que siempre las libera sangre. Siempre hay cortisol en sangre. Lo que va a variar es cuándo hay más y cuándo hay menos, ¿no? Pero siempre va a haber cortisol en sangre. ¿Ok? Lo otro. Una pregunta. ¿Varía independientemente si está despierto? Por ejemplo, si se le... Claro, si se le despierta para hacer la prueba, ¿a eso te refieres? No tanto así, sino que una persona que suele estar despierto durante la madrugada, o sea, el nivel a comparación de otras personas aumentaría también. Justamente eso es algo que estábamos discutiendo con el otro grupo, ¿sí? Se ha demostrado que aquellas profesiones en las cuales hacen trabajo nocturno comparado con trabajo diurno tienen una menor esperanza de vida asociada a que alteramos los ritmos circadianos. Así que asegúrense cuando elijan la especialidad, si quieren vivir más, no hagan guardias nocturnos, no escojan una especialidad de guardias nocturnos. ¿Sí? Está demostrado y no les estoy mintiendo. Si ustedes buscan, hay una serie de trabajos que demuestran. Los médicos, los paramédicos, los vigilantes, las personas que trabajan de noche, que se mantienen despiertas de noche, alteran estos ritmos circadianos y alteran la secreción hormonal y eso repercute en el riesgo cardiovascular. Entonces está demostrado que los infartos, los ACVs,
son mucho más frecuentes, independientemente de otros factores como obesidad, diabetes y HTA, son mucho más frecuentes en aquellas personas que tienen trabajos nocturnos, ¿sí? Y que la esperanza de vida se reduce hasta en 5 años comparativamente con aquellos que no tienen estos trabajos nocturnos. Y eso pasa por esto, porque se altera el ritmo circadiano. ¿Sí? Por eso es que en Europa, considerablemente teniendo en cuenta esto, las personas que hacen trabajo nocturno tienen un pago diferenciado mucho mayor. Incluso hay normativa en ciertos lugares como Suecia en que si tú haces un turno nocturno te deben pagar 30% adicional que en un turno diurno. ¿Sí? Porque está demostrado, si hay un impacto en la sobrevida sobre todo. Ok, a ver, otra cosa que quiero comentarles para ir cerrando esta parte es en relación a la ACTH, ¿sí? La ACTH es una hormona de la hipofisiaria que es regulada por la secreción hipotalámica de esta otra hormona que se llama CRH, ¿sí? O corticoliberina, ¿sí? El hipotálamo, siempre que es sometido a estrés, miren acá, el estrés fomenta que haya mayor tasa de secreción de CRH y la CRH va a llegar por vía portal a la de la hipófisis y va a fomentar la liberación de ACTH. Y esta ACTH por vía sanguínea va a llegar hasta la corteza de la glándula suprarrenal. Ojo que el ACTH no tiene ningún efecto sobre la médula, por algo se llama ACTH, solo tiene efecto sobre la corteza. Ahora, pese a que el ACTH tiene efecto sobre las 3 capas de la corteza, observen en el gráfico que hay una capa sobre la cual tiene más efecto y una capa sobre la cual tiene menos efecto. Y eso está representado en el grosor de las flechas que vienen desde el ACTH. ¿Cuál es la capa sobre la cual tiene más efecto el ACTH? La fascicular, ¿sí? Es decir, la ACTH impacta mucho más en la producción de glucocorticoides, ¿ok? ¿Y en cuál impacta menos de las 3 capas? En la glomerular, en la que produce mineralocorticoides, es decir, impacta mucho menos en la producción de aldosterona. ¿Por qué? Porque específicamente para la aldosterona hay 2 factores más importantes que el ACTH para su regulación, ¿sí? La angiotensina 2 y la hipercalemia. Cada vez que la angiotensina 2 aumenta en sangre, esto va a estimular la síntesis y liberación de aldosterona. Y cada vez que el potasio sérico aumenta en sangre, esto también va a estimular la aldosterona porque la aldosterona se va a encargar de eliminar este exceso de potasio y regular el nivel de potasio sérico. ¿Ok? Justamente acá en este esquema que tenemos por aquí, vemos que si bien la aldosterona también viene del colesterol y de la pregnenolona, ¿sí? Acuérdense que todos los corticosteroides requieren que el colesterol se transforme en pregnenolona. Esta conversión de colesterol en pregnenolona es facilitada en las 3 capas por la ACTH, pero específicamente en la capa glomerular, además de por la ACTH, esta conversión también es favorecida por la angiotensina 2. ¿Okay? Una vez que la pregnenolona es obtenida en esta capa glomerular, se tiene que transformar primero en progesterona y luego esta progesterona en corticosterona y luego esta corticosterona termina siendo aldosterona. Para hacer esta conversión de progesterona a aldosterona se necesitan 3 pasos sintéticos en los cuales participa la misma enzima. Esta enzima se llama aldosterona sintetasa o aldosterona sintasa. ¿Okay? Esta enzima no es estimulada por ACTH, sino es estimulada por angiotensina 2, por lo cual la angiotensina 2 termina siendo para esta capa glomerular un efecto estimulante mucho más potente que la ACTH para llegar a la liberación de aldosterona. ¿Okay? En general, en las 3 capas, el papel del ACTH mediando la producción de los famosos corticosteroides está relacionado a que la ACTH, 1, favorece la captación del colesterol, 2, favorece que este colesterol entre a la mitocondria para convertirse en pregnenolona, y 3, la ACTH estimula las enzimas que participan de cada una de las rutas sintéticas de los corticosteroides. Verán por acá en la imagen que yo utilizo un tipo de enzimas en la capa glomerular, otro tipo de enzimas en la capa fasciculada, otro tipo de enzimas en la retícula. ¿Okay? Si bien son diferentes rutas enzimáticas, hay algunas enzimas que son comunes para las 3 capas, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá, la 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, que estamos viendo aquí para obtener aldosterona, aquí para obtener cortisol y aquí para obtener la DHEA, ¿sí?
Esta enzima está presente en las 3 capas, por lo cual, si yo tengo un bebé que tiene una mutación genética que hace que no aparezca esta enzima 3-beta hidroxiesteroide, mi bebé no puede producir ninguno de los corticosteroides, ¿sí? Ni cortisol, ni aldosterona, ni DHEA, ¿ok? ¿Sí? Generalmente estos bebés fallecen intraútero o nacen y fallecen en el primer año de vida porque no pueden regular, 1, la respuesta a estrés, 2, la regulación hidroelectrolítica por la aldosterona y 3, el desarrollo androgénico, ¿ok? Entonces, esta enzima es común a las 3 capas de la corteza. Hay otras 2 enzimas, como esta de acá, la 21-beta y la 11-beta hidroxilasa, que solo son común a 2 de estas rutas. A la ruta de los mineralocorticoides y a la ruta de los glucocorticoides, pero no están relacionadas a la de los andrógenos, ¿ok? Esta mutación genética sí produce un bebé que todavía es compatible con la vida en la mayor parte de los casos, ¿sí? Y va a producir una patología que se llama la hiperplasia suprarrenal congénita. En esta patología, por el déficit de 21 y de 11 beta, cualquiera de los dos hidroxilasa, el bebé no te puede producir ni cortisol ni aldosterona, pero sí te va a producir un montón de andrógenos. ¿Por qué? Porque siendo la única capa la que puede tomar el colesterol para convertirlo en pregnenolona y luego en andrógenos, se hiperplasia la capa reticular, que es la que produce andrógenos, de ahí el nombre de hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos a ver cómo esta capa reticular se desarrolla notoriamente para hiperproducir andrógenos debido a que no puedo producir ni cortisol ni aldosterona, ¿sí? Estos pacientes, cuando nacen, sobre todo si son femeninos, si son mujercitas, van a nacer producto de la exposición al andrógeno desde la vida uterina con algo que se llaman genitales ambiguos, ¿sí? Las mujercitas nacen virilizadas en la sobreexposición a la DHA, hace que los labios se fusionen dando la forma de un escroto y que el clítoris se hipertrofie dando la forma como si fuera un falo. Pero como verán, no termina de ser genitales propiamente masculinos, ¿no? O sea, parecen más masculinos que femeninos, pero terminan siendo no genitales normales. Entonces, cuando estos bebés nacen, los médicos ven que son genitales ambiguos y no pueden definir si son varones o mujeres. Y entonces a esos pacientes se les hace cariotipo y resulta que terminan siendo 46XX, es decir, son mujeres, ¿sí? Se les hace ecografía y dentro del abdomen, en la parte pélvica, se observa que hay útero, hay vagina, hay ovarios, hay trompos, ¿sí? El problema solamente es la parte externa, que se ha masculinizado producto de la sobreestimulación androgénica, ¿sí? ¿Qué hacemos con estas nenitas? Cuando ya están más grandecitas y estabilizamos la otra parte, que es lo que vamos a discutir, reconstruimos los genitales porque adentro hay vagina y hay uretra. Así que simplemente reconstruimos los genitales, separamos los labios mayores, construimos labios menores alrededor del orificio uretral y vaginal, y el clítoris tenemos que reducirlo de tamaño porque es un clítoris grande que parece un penecito. Entonces lo tenemos que reducir de tamaño. Esta es la parte más compleja de la cirugía porque no tenemos que lesionar los nervios. Porque ¿cuál es lo importante del clítoris femenino? La estimulación, ¿no?, que genera el clítoris para el acto sexual. Entonces tenemos que reducir este clítoris y hacerle su capuchón como tienen todas las mujeres, pero sin lesionar la parte nerviosa, porque si no se va a producir problemas luego en el acto sexual, ¿ok? Pero ese no es problema, porque esa es cirugía y la cirugía todo es posible. El problema es este: el paciente no tiene cortisol y no tiene aldosterona, ¿sí? Si no tiene aldosterona no puede retener sodio y agua, pierde el riñón un montón de agua y sodio, y eso hace que el paciente esté constantemente en un estado de deshidratación, hiponatremia y sobre todo hipercalemia, porque acuérdense que la aldosterona ayuda a eliminar potasio. Y el otro problema es que al no haber cortisol, este bebé no puede regular la glucosa y las respuestas a estrés. Entonces cualquier estrés para este bebé es un estrés que lo pone en vinilo, ¿sí? Sobre todo en los pacientes varones, porque en las mujeres obviamente cuando nacen se hace el diagnóstico, pues, ¿no? Como nacen con los genitales ambiguos, empieza el estudio por qué los genitales ambiguos y llegas al diagnóstico. Pero en los varones no. Entonces los varones nacen, y como nacen con genitales masculinos, uno no se da cuenta. El problema viene
cuando empiezan a hacernos clínica por esto, ¿sí? Muchos de estos pacientes fallecen cuando son sometidos a algún estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente en el estrés la respuesta de compensación del cuerpo es mediada por las catecolaminas y por el cortisol. Pero estos pacientes no tienen cortisol, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estos niños se fracturan o de pronto les da una infección un poco severa, no regulan presión, no regulan frecuencia cardíaca, no regulan respiración, no regulan medio interno, fallecen. ¿Sí? Entonces es muy importante en esta patología hacer el diagnóstico precoz. ¿Para qué? Para dar tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? Administrar un análogo del cortisol, es decir, un corticosteroide. Puedo darle hidrocortisona, dexametasona, prednisona y un análogo de la aldosterona, y tengo que utilizar un bloqueante de los andrógenos. ¿Okay? Entonces no se olviden que cuando un paciente tiene el déficit de una hormona, lo que tenemos que hacer es reponer esa hormona. ¿Okay? Y en la práctica de esta semana vamos a hablar nosotros sobre los estados de hipercortisolismo y sobre los estados de hipocortisolismo. ¿Qué pasa cuando hay demasiado cortisol, como es el síndrome de Cushing? ¿Y qué pasa cuando no hay cortisol, como pasa en la enfermedad de Addison? ¿Okay? ¿Qué les pido para la discusión de esta semana? Que en esta tabla donde tenemos los efectos del cortisol, principalmente en este lado, ustedes relacionen la sintomatología del Cushing con cuál de estos. Por ejemplo, yo digo, las estrías violáceas están relacionadas fisiopatológicamente con la proteólisis. Se sabe que cuando hay mucho cortisol se lisan las proteínas de la piel y la piel se hace tan delgada que deja ver los vasos sanguíneos, y por eso las estrías no son cualquier estría. Son una estría violácea. ¿Por qué? Porque la piel es fina, transparente y deja ver la circulación. ¿Okay? Entonces ustedes van a hacer una lista de la clínica del Cushing y van a buscar a qué efecto del cortisol está vinculado a cada uno de esos síntomas. ¿Okay? Y para eso necesitamos saber los efectos primero fisiológicos normales para entender por qué patológicamente aparece la clínica. ¿Okay? Muy bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? ¿No hay preguntas? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? ¿Tenemos la lista? ¿Todos firmaron, por favor? ¿Dónde está la lista? Pásenla, por favor. Porque si no, ahorita su profesor de anatomía me marca. Firmen, por favor. ¿Cómo era, Daniela? Yo fui